Y bueno amigos, el día ha empezado bastante fuerte porque el Real Madrid ha anunciado hace tan solo unas horas el fichaje de manera oficial de Trent Alexander-Arnold. Se ha llegado a un acuerdo con el Liverpool para que su contrato entre en vigencia el próximo domingo, si no estoy equivocado, el primero del otro próximo mes, que es un par de días. Y bueno, esto ha generado, por supuesto, como ya sabíamos, todo tipo de opiniones. Me llama mucho la atención que el hecho de que el Barça esté tieso y no pueda hacer prácticamente ningún movimiento, a esta gente la tenga con tanta rabia, ¿no? Pero al punto de ponerse absolutamente desquiciados a ser ridículos, lamentables, ¿no? Y yo creo que el principal de eso puede ser perfectamente Mr. Patán, ¿no? Mr. Patán es probablemente el tipo más absoluto desquiciado de todo el grupo, porque bueno, deja unas perlitas interesantes, es que es llamativo. Y les voy a decir que bueno, al final del video vamos a repasar algo que quiero juntarlo con Alexander-Arnold y de una de las retratadas más grandes de la historia del deporte, del fútbol en general, en concreto, porque fue muy protagonista en ese tema lo que fue Trent Alexander-Arnold. Vamos a arrancar y no quiero enredarme mucho porque el perro me desconcentró un poco con esa ladradera. Pero bueno, aquí está lo de Mr. Patán. Miren esto. Hace 17 horas, qué ruina de gestión. El Madrid pagará 50 millones por un jugador que ya era suyo. Álvaro Carreras, lateral del Benfica, será jugador del Madrid, previo pago del clausulazo 50 millonazos por un jugador que era canterano del Madrid y al que cerraron las puertas, ¿no? Colocaba esto y hace poco menos de un año el tweet era bastante diferente con un caso bastante similar, ¿no? Dice: Dani Olmo ficha hasta 2030, ya es oficial y el canterano vuelve con un contrato de 6 temporadas. Suerte para Dani Olmo, que desde ahora su suerte será la de nuestro Barça. Vamos, mira, el canterano vuelve, o sea, ve cómo tratan las cosas de manera diferente. Incluso gente de verdad que de verdad se cree o intenta hacer creer a algunos tontos que el Madrid tiene controlado el relato cuando ellos son los principales. Es que es absolutamente desquiciante. Hay una secta de demencia absoluta que está liderada y no tengo ninguna duda por el Mr. Patán este. Es que es asquerosísimo la manera de cómo manejan el relato a su antojo. Es sencillamente maravilloso. Un caso bastante similar que bueno, sí, Dani Olmo fichó por el Barça después de que le cerraron las puertas, exactamente lo mismo. Y mira que yo he sido muy crítico con esto en mi otro canal. Expliqué que me parecía vergonzoso y que Florentino tenía que pedir de alguna u otra manera explicaciones a la gente de la cantera, decir porque Álvaro Carreras, después de que lo tuvimos, tengo que pagar este dinero, ¿no? Pero para que vean más o menos cómo se trata la cosa de diferente. Y la prueba de ello, debe ser un seguidor de Mr. Seitan, quien dijo, bueno, me pongo a hacer videos porque es sumamente fácil engañar a los tontos. Si se hace oficial el fichaje de Álvaro Carreras, ya serían 50 millones de Carreras, 60 millones por Huijsen, 15 millones por el finiquito de Ancelotti, otros 10 millones por el fichaje de Xabi Alonso y otros 5 millones por Arnold. Da un total de 140 millones gastados por el Real Madrid y todavía no estamos ni en junio. ¿Alguien me puede hablar del fair play ahora? ¿Por qué el Madrid puede gastar a sus anchas y el Barça tiene que estar 4 años sin poder gastar prácticamente ni un solo duro? ¿Alguien me puede explicar esto? Parece que vivimos en un simulador, tío. Se están riendo de nosotros. Y lo peor de todo es que Carreras era canterano, que mucha gente ni se acuerda, era canterano del Madrid. Si esto lo hubiera hecho Laporta, todo el mundo estaría hablando de una gestión nefasta y ni siquiera la gente lo sabe porque la prensa no quiere ni hablar de ello. Diferencias, como no, una vez más, entre el Madrid y el Barcelona. Pero la diferencia es que unos manejan el relato y otros no tanto, ¿no? Por cierto, que dice que si lo hubiera hecho Laporta, te acabo de mostrar con un ejemplo muy claro que Laporta sí hizo algo bastante similar y fue que pues básicamente terminó pagando dinero por un futbolista que ya tuvo entre sus filas y que le cerraron la puerta evidentemente. Es que es ridículo, por cierto, hay mucha gente que está hablando de que Tebas ha suavizado el fair play, que no sé qué, que ha dado un poquito de flexibilidad y que todo esto era porque Tebas sabía de alguna manera que el Madrid iba a fichar bastantes futbolistas y para eso hicieron esto. Y la gente es que es tan ridícula y está tan desubicada en la vida, muchachos, que ni siquiera se dan cuenta que la normativa esta que Tebas de alguna manera ha flexibilizado no es solamente para equipos que están fuera de la regla 1-1. No, es que, repito, no se puede ser tan tonto en la vida. O bueno, de pronto sí, ¿no? Vamos a ver esto porque es que me parece interesantísimo. Y mira esto, dice, otro que quería el Real Madrid por lo que sea acaba en otro equipo. Están tiesos, o pillan agentes libres o están fuera. Esto pues haciendo referencia a lo de Martín Zubimendi, ¿no? Lo de Martín Zubimendi que parecía que se iba, no sé, al Liverpool, yo no sé a dónde iba. Y después pone esto, el fichaje de Mbappé y el fracaso del nuevo Bernabéu les dejó tieso. No los contarán, pero la gestión deportiva que están acometiendo no se explica de ninguna otra forma. Que me explique entonces la sequía de fichaje en el medio campo y la defensa. Y bueno, la otra
La otra es esta, ¿no? Han pagado 10 millones para que juegue la Audi Cup surrealista. Entonces es lo que les digo, el Madrid ficha y es porque ficha. Si el Madrid no ficha es porque no ficha. Es increíble, es porque están tiesos. O sea, mira, tienen un relato para absolutamente todos. No se explica realmente el mundo del fútbol sin esta gente. Siempre lo he dicho, no va a haber un circo si no hay un payaso. Y esta gente de verdad hacen unos papelones, pero increíbles, históricos. Vamos a cerrar con dos videos relacionados con el fichaje de Trent Alexander-Arnold. El primero es este chico que hace estos dibujitos animados a mí, que bueno, es bastante particular su manera de abordar los temas y este me pareció sencillamente maravillosa. Que por cierto, el Madrid en el video de presentación de Alexander-Arnold ha colocado el maravilloso este tiro de esquina que todos recordamos de Alexander-Arnold en compañía de Origi, que tiene tan traumatizado a esta gente. Ellos disfrutaron mucho esta temporada, pero bueno, yo creo que el Madrid ha hecho cosas más que suficientes como para detenerse a pensar que vamos a tener una temporada bastante interesante y creo que se va a empezar a ver desde el Mundial de Clubes. Así que bien por Alexander-Arnold. Y me gustaría cerrar esto con, además de la brillante esta intervención de los videos animados que me gustan de a mí, con esta que les decía de la cadena SER, si no estoy equivocado, en la que, bueno, en su momento se habló de aquella eliminatoria contra el Liverpool y como Trent Alexander-Arnold, nuevo fichaje del Real Madrid, nuevo lateral derecho del Real Madrid, protagonizó una de las retratadas más grandes de la historia del fútbol. Vamos a darle play y vamos a disfrutar porque es maravilloso esto. Este Liverpool sin dos jugadores tan importantes como Roberto Firmino y Mohamed Salah, ¿crees que puede liar la eliminatoria si arranca de manera explosiva el Barça, sinceramente? Yo sinceramente no lo veo. Yo creo que el Barça no es que sea un trámite, pero lo tiene muy hecho. El 3-0 es un resultado casi irremontable en competición europea cuando tienes encima a Messi en las transiciones ante un rival que se tiene que exponer, un rival que se va a abrir porque suele hacerlo y porque además le obliga el resultado de la ida. Yo casi te diría que las posibilidades del Liverpool están por debajo del 2%. ¡Ojo que la sacan rápido! ¡Origi, gol! ¡Pero Barça, por Dios! ¡Pero Barça, por Dios! ¡No te pueden marcar ese gol cuando está en juego la linda y deseada! ¡No te pueden marcar ese gol porque están todos de espaldas! Y el Liverpool, más listo, más metido, más pillo, saca el centro y Origi sin nadie que le marcara. Es que es sencillamente maravilloso, ¿no? Es uno de los documentos audiovisuales más perfectos que he encontrado en muchísimo tiempo y por eso quería compartírselos para darle una cálida bienvenida a Trent Alexander-Arnold, que por cierto estaba repasando que su primera publicación en Instagram, por una bobada seguramente, fue una foto que publicó colocando algo como que estaba entrenando en el Santiago Bernabéu, obviamente con su Liverpool, el de toda la vida, ¿no? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video y que me lo hagan saber allá sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, vas a dejarme tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.